construyendo Inti Raymi en Nueva York. En casi todos los pueblos antiguos en el mundo, el sol o Inti fue motivo de veneración y adoración. Y según Bernabé Cobo, en los pueblos andinos el sol era una divinidad universal. Y fue en este periodo donde los incas le dedicaron templos, palacios, tierras, servidores, estatuas, chacras de coca y maíz. Es decir, al sol lo consideraban un runa, un hombre igual a ellos, mismo que era representado en un círculo de oro, en cerámica y en textiles, y sus rayos decorados con mazorcas de maíz o frutos diversos que nos regalan la madre tierra. Entonces podríamos decir que el sol era y es para los pueblos andinos el astro rey, objeto de culto y adoración, pero no como a un dios, sino como el mentor de toda la vida sobre la tierra, ya que sus rayos evaporan las aguas que forman nubes y provocan lluvias, nos imparten luz y calentamiento de la tierra. ¿Pero qué significa Inti Raymi? En una palabra compuesta de origen quichua, que significa Inti, sol, Raymi, ceremonia, fiesta. Entonces Inti Raymi es la fiesta del sol. Es una celebración que se realiza en agradecimiento a la Ilpa Mama, Madre Tierra, por su fertilidad, por las cosechas de granos, frutos, alimentos recibidos. El Inti Raymi a través de la historia, con la llegada del cristianismo y de invasores europeos, nuestra historia, cultura, lengua, religión, organización social, política, es decir, nuestra cosmovivencia, sufrieron grandes transformaciones, llegando al extremo de la desaparición e inclusive la autonegación de nuestra historia y existencia. A muchos de nuestros pueblos, a través del cristianismo, de la evangelización, nos inculcaron la vida, pero a cambio suplantaron nuestro centro sagrado, huacas, por iglesias, destruyeron los conceptos acerca de nuestros dioses y nos llenaron de santos, nos violaron la conciencia social del pueblo y nos transformaron en individuos aislados, solitarios, congratulados con los nuevos colonizadores hermanos en Cristo, haciéndoles creer que en medio de la hipocresía, de la miseria, está la salvación del alma. Así suplantaron hasta los nombres de nuestras fiestas y ceremonias, como el Inti Raymi, por San Juan, por San Pedro o Corpus Christi. A nuestros personajes espíritus, protectores y míticos, como el Ayauma, le crearon la imagen del diablo, demonio, cabeza de terror, es decir, nos crearon el miedo y hasta vergüenza. Persiguiendo a nuestros líderes espirituales, condenaron nuestras expresiones y manifestaciones socioculturales y aniquilaron a todos quienes nos transformaban al cristianismo. El Inti Raymi fue prohibido en 1572 por el virrey Francisco de Toledo, al ser considerado como una ceremonia pagana y contraria a la fe católica, castigándoselas con servidad hasta con la misma vida sobre quienes infringieran este mandato divino. Sin embargo, continuaron realizándose en forma clandestina. En 1753, el Exmo, obispo de Quito, Dr. D. Pinto, prohibió esta fiesta, sirviéndose de castigos severos como la excomunión mayor, largas y crueles sentencias, la negación de sepultura eclesiástico e inclusive multas a todos los que concurran y asistan a dicha fiesta. Pero aprendimos a resistir y a sintetizar nuestra ceremonia al igual que nuestras vidas. Inti Raymi, resistencia milenaria. El Inti Raymi, además de ser tiempo y espacio para expresar nuestras manifestaciones de respeto y gratitud, es tiempo de fortalecimiento espiritual, de renovación de nuestra energía, de unidad de las familias y comunidades. Es un tiempo y espacio de enamoramiento, de formación de pareja y de nuevo ayllu, y de participación social con música y danza. Pero también es ese largo caminar de desafíos a la continuidad de nuestra existencia con identidad de verdaderos runas. Es la lucha constante por hacer de cada espacio nuestra Mama Yacta, madre patria, sin importar si se llama Nueva York, Chicago, París, Barcelona, Moscú, etc. Sabemos que el Inti Raymi será el nexo para adentrarnos en un mundo mágico lleno de símbolos, de ritmos y ceremonias milenarias que despiertan el Samay, alma, el Shungo, corazón, de la tierra cada vez que bailamos con intensidad y fuerza en éxtasis de amor y respeto. Runa, Pachamama, hombre naturaleza. ¿Por qué Inti Raymi en Nueva York? El Inti Raymi no solo es un hombre, no solo es una fiesta, no es folclore, no es disfraz y mucho menos es negocio. El Inti Raymi es la ciencia, es la esencia de nuestra raíz, de todo cuando ahora somos y de lo que juntos podemos ser en el futuro. Entonces es un espacio de tiempo mágico, un tiempo de paz, armonía, equilibrio en nuestro interior espiritual. Es el tiempo-espacio donde estableces un diálogo sagrado, una interrelación profunda,
donde se genera un vínculo material y espiritual con tu yo interior y la naturaleza. Entonces, Quichua Mashikuna, que vivimos aquí en Nueva York, es tiempo de prepararnos como una actitud solidaria, equitativa, de respeto, de armonía y equilibrio con la Madre Tierra, para retribuirlos con gratitud, con regocijo, con música, danza, historias reales, con toda la fuerza telúrica y cósmica acumuladas en nuestras vidas. Sí, es hora de celebrar el Inti Raymi con la misma frescura milenaria de nuestras yayas ancianos, con la misma sabiduría de nuestros yachaks sabios, con el mismo sentimiento de reciprocidad y vida de nuestros pueblos. Yo digo 2, 2, yo digo 3, 3, yo digo se acabó.